Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, disculpen un retraso por este video, es que no he tenido tiempo de haberlo grabado y... No importa, no importa. Tenía que haber estado cuando tenía que haber estado. Nos hiciste esperar, eres malo. Como iba diciendo, disculpen por este retraso que tuve en este video. Les recuerdo que se suscriban a mi canal y que le den like a mi página de Facebook para que se enteren de cosas como por ejemplo que el video del martes en realidad se está transmitiendo el día miércoles bien tarde, tira para la noche. El día de hoy nos toca hablar de Francia. ¿Qué cosas de Francia? Bueno, resulta que a diferencia de lo que pasó en Inglaterra, donde se desarrolló todo un contrapoder que evitó que existiera una monarquía absoluta, encarnada en la figura del parlamentarismo, en la Carta Magna, en la Declaración de Derechos, en fin, en Francia se desarrolló totalmente una monarquía absoluta con el paso de los años. Luis XIII, que mencionamos en el video anterior de la Guerra de los 30 años, estuvo casado con Ana de Austria. Y Ana de Austria se le recuerda porque en las novelas y en las películas de los mosqueteros sale como la amante de D'Artagnan, de los tres mosqueteros. Tuvieron un hijo que fue el sucesor del trono francés. ¿Pueden adivinar cómo se llamaba? Mira. Pregunta dice así. No ocupo la música original ni nada porque debe tener copyright, me imagino yo. ¿Cómo se llama el hijo de Luis XIII que lo sucedió en el trono? A. Ludovico Bonifacio Petronilo. B. Huayna Capac. C. Julio César. O D. Luis XIV. Tiempo. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sí o no? Sí. Me la voy a jugar por D. Luis XIV. ¿Respuesta definitiva? Sí, por supuesto. Muy bien, vamos a ver. Por el piso seguro de 5 millones de pesos. Vamos a ver. Si dices que la respuesta correcta es la D, ¡es porque eres un puto genio! Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, se le llamaba Rey Sol porque todo giraba en torno a él, o sea, no hay ego en eso. Él fue rey de Francia por un breve periodo, muy breve, bien corto, el cortísimo periodo de 72 años. ¿72? Sí, 72 años. Y también eso fue porque él empezó siendo rey a la madura y larga edad de 5 años de edad. Tan simple como eso. ¿Por qué empezó siendo rey a los 5 años de edad? Bueno, porque tuvo la mala suerte de que su papá se muriera cuando él tenía 5 años de edad y por ende le tocaba ser sucesor del trono a esa edad. ¿Ya? Como era muy pequeño, y esta es una costumbre que se da siempre en los reinos de Europa, como era muy pequeño, alguien tuvo que tomar su regencia. Es decir, alguien tuvo que ser como su apoderado, su tutor, hasta que fuese lo suficientemente crecido y peludo para gobernar por sí solo en el trono. Bueno, ese regente fue su mamá, Ana de Austria, quien le dio como que tuvo un consejo real, quien tuvo un primer ministro, y ese primer ministro se llamó, era nada más ni nada menos que el cardenal Mazarino, quien sucedió al cardenal Richelieu en sus funciones al fallecer. El reinado de Luis XIV comienza dentro del contexto de la Guerra de los 30 años visto en el video anterior. Mazarino retoma las iniciativas de su antecesor, el cardenal Richelieu, lo que significó impulsar la guerra y
enemistad contra los Habsburgo y la persecución religiosa contra los protestantes al interior de Francia. Después de la guerra vino la Fronda. Le Fronde, creo que se pronuncia así. Fronde, significa, esa palabra Fronde en francés significa catapulta. ¿Ya? Comienza con una protesta del Parlamento de París y termina como un conflicto armado, prácticamente una guerra civil. ¿Ya? Eran nobles opositores a las políticas impuestas por Mazarino. Se realizaron 2 episodios de esto. El primero en 1648 y el segundo 5 años después, resultando con una derrota de la nobleza, una fortaleza de la monarquía y una experiencia que marca la vida de Luis XIV, donde desde ahí se le mete el bicho en la cabeza de que tiene que desconfiar de los nobles. Muere el cardenal Mazarino posteriormente y es ahí cuando Luis XIV asume en pleno goce de sus atribuciones el cargo de rey de Francia, es decir, sin tutores, sin regentes, sin nada. ¿Ya? Él sorprende con su decisión de no nombrar a nadie como primer ministro, como nadie que suceda al cardenal Mazarino, sino que él gobierna solo, con todos los poderes. Esa es la principal señal que se deseaba tener, de que quería dejar en claro que quería tener todo el poder concentrado en sus manos, no delegar a nadie responsabilidades, ni mucho menos cuotas de poder. Este es también el momento donde el Parlamento de París se debilita y pierde parte de sus atribuciones, siendo antes de eso el principal juzgado de toda Francia, incluso en los tiempos de la Fronda. Lo que sí se tuvo fue un asesor económico llamado Jean-Baptiste Colbert, quien desarrollará un modelo económico para Francia llamado mercantilismo, que ya lo veremos, el mercantilismo ya lo veremos en detalle en el próximo video. No es que él lo haya empezado a desarrollar, sino con él toma su máxima expresión, eso para dejarlo bien claro. Luis era profundamente católico, ¿ya? Por la educación que pudo haber recibido del cardenal Mazarino, que era un hombre del clero, supongo, no sé, yo algo tiene que ver de eso. ¿Ah? Bueno, el mejor reflejo de esas convicciones se da cuando derroga el Edicto de Nantes, el año 1685. Dicho edicto se promulga 90 años antes, con la finalidad de acabar con las guerras religiosas en Francia, ¿ya? Empezadas por los protestantes impulsados por Lutero y Calvino, entre otros. Solamente se simplificaba a lo que era la tolerancia religiosa, era poco. Los hugonotes, que así se le llamaban a los protestantes franceses, se vieron privados de muchos privilegios y derechos que ya contaban. ¿Ah? El edicto de Nantes, me cuesta decirlo. ¿Saben qué tenía dentro de sus... ¿Saben qué establecía ese edicto de Nantes? Establecía que se podía construir iglesias, realizar servicios religiosos en sus casas y en ciertos pueblos con toda libertad. Tenían derechos civiles, el derecho a incluso desempeñar cargos públicos. Lograron contar con que 4 universidades francesas tuviesen la orientación religiosa protestante. ¿Ah? Se crea incluso la Cámara del Edicto, un juzgado especial para proteger a los hugonotes en el Parlamento de París. Y finalmente a estos pastores, los pastores de los protestantes, se les pagaba un sueldo igual que a los sacerdotes católicos. Es decir, todas esas cosas, no era solamente un cuento de tolerancia religiosa. Todo eso se perdió con cuando el edicto de Nantes fue revocado. Todo eso, todo. Imagínense el cambio radical que eso es. Una persona que tenía privilegios, derechos, tenía dinero, tenía bienes, todo de un día para otro se lo despojaron. Imagínate eso. ¿Cómo se volvería de loca esa persona? Ay, sí, se volvió loca ya. Eso provocó que muchas de estas familias protestantes partieran al autoexilio a Inglaterra, Holanda y lo que después se conocería como Prusia. Después vamos a hablar mucho de Prusia, la Prusia Oriental,
los prusianos, que Alemania con Prusia. Y este fue un factor que provocó desgaste en la economía francesa. ¿Por qué? Bueno, porque se fue muchos de esos emigrantes, entre medio había mucha mano de obra que servía para diversos trabajos, y al no contar con ella, disminuyó la producción de Francia. Al disminuir la producción de Francia, decayó la economía. Bueno, pero digamos que no fue... Bueno, hay que matizar un poco esto del edicto de Nantes, porque su cumplimiento, cuando estuvo vigente, nunca fue en su totalidad. No, tenemos que destacar que antes de que fuera derrocado, el cardenal Richelieu ya había eliminado las cláusulas políticas del edicto, y Luis, 4 años antes de derrocarlo, había comenzado la persecución religiosa de los hugonotes. De modo que esta merma de privilegios ya se había estado dando con el paso de los años. Este fue solamente el corte definitivo. Luis hablaba de la soberanía divina. Esto quiere decir que Dios manda a los reyes a las distintas naciones, y los súbditos deben aceptarlos, sean buenos o sean malos. Si son malos, es con cierto grado de culpa para decir, pucha, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? En políticas exterior, bueno, aquí hubo lo siguiente: adquirir fronteras naturales, aumentar el poder de la familia de los Borbones, la suya, arruinar a los Habsburgo, enemigos naturales por ser una amenaza para su poder e influencia en Europa. ¿Ya? Una continuidad de lo que ya se venía dando con gobiernos anteriores, lo que se venía dando en el reinado anterior de Luis XIII, su padre, con el cardenal Richelieu, después con el cardenal Mazarino. Es lo mismo, no es nada nuevo bajo el sol. No es nada nuevo, nada. Bueno, todo porque Francia ha tenido varios enfrentamientos con los Habsburgo, quienes han tenido el Sacro Imperio Romano Germánico, y la corona de España por mucho tiempo. La principal campaña se realiza durante la Guerra de Devolución entre 1667 y 1668. ¿Qué pasa ahí? Francia se apodera de los Países Bajos, que estaban bajo el yugo español, y después, bueno, otra principal campaña fue la Guerra de Sucesión Española, que aquí dice cuándo se dio. Esta última guerra impactó a toda Europa. Estaba en juego permitir o no la hegemonía de Francia junto a la dinastía de los Borbón dentro del continente. Aquí, como en el video 31, se hizo una pequeña genealogía cuando hablamos de Carlos V, sobre los terrenos que habían heredado. Aquí es necesario hacer otra genealogía para que entiendan mejor los enredos familiares que tienen que ver con el orden de la guerra. Ya, pongan atención. La clave está en la unión de las familias Habsburgo y Borbón. Ahí fue que se dio la sucesión. Felipe es considerado como parte de los Borbón. Entonces, al asumir la corona, hubo como un traspaso de mando, desde los Habsburgo hasta los Borbón, la familia Borbón, en España. Bueno, y efectivamente así fue. Se pasó de la dinastía Habsburgo a la dinastía Borbón en España en esa época. Claro. Los ingleses, holandeses y suecos, todos los enemigos de los franceses, le declararon la guerra para evitar su predominio en Europa. ¿A quiénes? A los Borbón, porque estaban contentos con esto. Pero en España tampoco fue como que no pasó nada con esta sucesión. Mientras en Madrid y en Castilla recibían con los brazos abiertos así a Felipe, en Cataluña, en Valencia y en Murcia no reconocen su autoridad y se unen al bando de los Habsburgo. Esto porque los catalanes, que en ese entonces todavía no me queda claro si se le puede llamar Cataluña propiamente tal o estamos hablando del condado de Barcelona, no lo sé. Que por favor me lo diga alguien que sepa. ¿En qué momento Cataluña se conoce como Cataluña y deja de ser conocido como el condado de Barcelona? ¿Hay algún catalán viendo este video? Por favor, que sepa historia, que su historia, ya por favor que me diga, yo no tengo idea. Ya, yo imagino como que del siglo XVIII en adelante, Cataluña, yo imagino, no sé. Tengo que buscar eso, no lo he buscado. Bueno, los catalanes, por ejemplo, y desde entonces, reclamaban ser independientes del resto de España. ¿No les suena algo como que ya hemos escuchado hace poco? Algo que tiene que ver
un referéndum de la Generalitat de Cataluña actualmente, que no lo quieren hacer legal porque es inconstitucional según la Constitución española, que Mariano Rajoy. ¿No han escuchado eso? Bueno, esto no es nada nuevo, esto de que Cataluña quiere ser independiente del resto de España. No tiene nada. Con los Borbón se iba a retroceder en autonomía, pensando que Francia durante Luis XIV, como era un monarca absoluto, todo se dirigía bajo su voluntad. Entonces se desarticularon todos los nobles, todos los que tenían condados, todos los que tenían ducados, todo lo que era parlamento, todo lo que eran cortes y un largo etcétera, ¿ya? Que en realidad eran cuotas de poder repartidas por todo el reino o por todo su territorio y poderío. Hubo una guerra civil en España debido a esta sucesión. Pero volviendo un poco a esto de las campañas principales, a esas guerras, la guerra de sucesión y lo que fue la guerra de devolución, se le sumó el ataque a Renania en 1668, otro factor que fue desgastando la economía francesa por todos los gastos en armas y en equipos para el ejército permanente que había desarrollado Luis, más las pérdidas humanas que eran potencial mano de obra para la producción. Obvio, las guerras siempre destruyen la economía de los países, eso no es de aquí, es de siempre, es algo que siempre pasa. Luis XIV no solamente se dedicó a las guerras, sino que también era un monarca que se dedicó a trabajar teniendo los poderes absolutos. Él era, por decirlo así, trabajólico, ¿ya? Tenía una reunión con sus ministros 3 veces a la semana, donde les daba instrucciones y les pedía informes de sus respectivas áreas, ¿ya? Se suma la creación de un cuerpo de diplomáticos a su disposición en estos momentos, ¿ya? Se instala en Versalles, donde manda a construir un enorme y gigantesco palacio que hasta el día de hoy parece que existe, caracterizado por el lujo de sus numerosas galerías, departamentos, jardines con múltiples fuentes y estatuas. Y en las proximidades estaban las casas de los cortesanos. Es decir, la gente cortesanos viene de corte, de la corte que trabajaba para Luis XIV. ¿Se podrían imaginar la cantidad de dinero que se pudo haber necesitado, más las horas de trabajo forzados para construir todo esto? Hasta el día de hoy esto es considerado un fino lujo. Por eso los nobles se acercaban con el propósito de literalmente, bueno, no literalmente, casi, de besarle el culo al rey, ¿ya? Para vivir con algo de esos lujos. Es decir, eran peores que los niños ratas de los juegos. Luis XIV tenía gran aprecio por el arte y eso lo demostró siendo un gran mecena del arte. O sea, el mecena es algo así como un patrocinador, ¿me entienden? Para los que no entienden el concepto, para que se hagan una idea de lo que es el concepto. De esa manera se pudo decorar con todo tipo de esculturas y cuadros, entre otros, el palacio, y recibir a los invitados con la música de Luigi, creo que se pronuncia. Ello fue clave para todo el lujo con el que fue decorado este palacio. Y el lujo, o sea, el lujo era lo principal aquí, ¿ya? También a Luis le gustaba vivir con un minucioso y rígido ceremonial para todo. Por ceremonial entendamos por protocolo, ¿ya? Este ceremonial era caracterizado por una fina etiqueta para toda actividad de la vida cotidiana. Desde que se levantaba hasta que se dormía, todo tenía un carácter notable. El rey se levanta a tocar las trompetas y él se levantaba de su cama y bajaba y todo. El rey se va a acostar y se acostaba en su cama. Se sentaba en la mesa el rey. Se levanta la mesa el rey. No sé, todo haber tenido un anuncio así medio acuático. El gallo que decía eso de haber tenido la garganta hecha mierda. Bueno, ¿y se acuerdan que les dije que los nobles eran peores que niños ratas? Bueno, pues ahí era cuando les ayudaba con ponerle unas botas al rey, con ayudarle a ponerle un abrigo al rey, con pasarle un cubierto al rey, con pasarle un plato, con todo lo que él quisiera. Como que el buen decía, oye, necesito cambiarme los zapatos. Yo le ayudo, rey, aquí está el calzador de zapatos. Y se peleaban por eso. Otro factor de gasto fue el fino lujo, obviamente. Si queremos tener idea de lo que fue mermando la economía francesa en esta época de Luis XIV, fue, en resumen,
el exilio de las familias protestantes, ¿ya? El excesivo y carísimo lujo, porque el lujo siempre ha sido caro, las cosas así siempre han sido caras, muy caro para la economía francesa, ¿ya? Y la muerte de muchas gentes que eran mano de obra en distintos rubros comerciales, industriales, ¿ya? Todo eso fue mermando la economía francesa. Aunque Colbert intenta paliar el fenómeno desarrollando un tejido industrial dedicado a la exportación junto a la reconstrucción de la Armada francesa, aún así, con esas cosas no lo pudo lograr. O sea, el tipo se calentaba la cabeza haciendo malabares y no le funcionaba. No le daban los números, sencillamente. No le daban. Bueno, chiquillos, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Disculpen un poco, vamos a intentar de que el siguiente esté en el momento que tenga que estar. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós. Nos hace esperar y más encima los videos duran menos de 25 minutos.